5 años atrás, yo estaba sentado en una yeshiva y había un señor mayor que estaba de viaje que sentó atrás mío. Entonces todos lo miraban, yo como siempre como santiagueño que no entendía mucho qué estaba pasando, recién llegado así, me dicen, ese señor que está ahí luchó en Rusia, lo querían matar y enfrentó a quienes los perseguían. Bueno, era toda una historia heroica increíble que estaba atrás de él, ¿no? Es decir, hay muchos héroes que no les gusta mucho salir a la fama, es decir, que no se conectan mucho vamos a decir, con la fama, pero que los hay, y está lleno de héroes silenciosos, sobre todo muchos Yudim que yo conozco muchos Hasidim que salieron de Rusia, estuvieron en los años duros y ya siendo pibes o adolescentes, jóvenes, realmente tuvieron actitudes heroicas. Y después eran una persona común y corriente de Brooklyn, caminando, formando sus familias, y nadie sabía, por ahí mucha gente no sabía todo el pasado que había de heroísmo tras de esta persona. Pero bueno, hoy un poco la idea que nos junta es Purim, ¿sí? Purim, que está tan relacionado con la redención, hasta tal punto que está escrito cuando llega el Mashiach, la llegada del Mashiach, la era del Mashiach, ¿sí? La eternidad, está muy asociada a la revelación, no solo con B corta o con B larga, como decimos siempre, en todos los sentidos, sino que la era del Mashiach, por supuesto, está asociada a la luz, está asociado al gran impacto que va a ser la revelación divina, la manifestación de luz, ¿sí? Una luz tan grande, tan fuerte, que va, por supuesto, va a eclipsar muchas cosas que inclusive positivas, sanas, puras, cosas sagradas que irradian, van a ser eclipsadas, van a quedar como la expresión, como una vela al mediodía. Sí, es como, imagínate, estás a las 12 del mediodía, Rubén, ahí en Playa Popular, un día de sol con una vela prendida. No se ve que está prendida la vela, no se ve la llamita, hay tanta luz del sol que queda eclipsada la vela. Bueno, la llegada del Mashiach va a producir realmente que muchas luces queden de alguna manera sin ser vistas, eclipsadas, porque es de tal magnitud la revelación que hasta incluso esa revelación de la era de eternidad del Mashiach va a libros de la Torá enteros a eclipsar, inclusive libros que componen la Torá, menos que cuáles son las grandes excepciones a la regla de ese eclipse eterno. La Megilá de Esther, el rollo de Esther. Es decir, el rollo de Esther, imagínate qué valor que tiene y qué relación tiene con la redención, que no va a ser eclipsado. La luz de Esther se va a seguir notando, la luz del rollo de Esther se va a seguir notando en la era mesiánica, ¿no? Y este libro de Esther y esta historia que nosotros leemos, una historia casi por ahí incomprensible, ¿no? La Megilá prácticamente trata 10 años de historia judía, ¿sí? Y finaliza, si hacemos las cuentas, en el año 3405. Que tiene una calculadora a mano, puede hacer la cuentita, 5781. Menos 3000, ¿cómo era? 405 le va a dar la cantidad de años que hace que pasó el milagro de Purim. A ver si me ayudan los matemáticos, ¿quién la saca primero la cuenta? 5781 menos 3000 son 2781, menos 400 son 2381, menos 5, 2376 años atrás fue. Y son 10 años, y esto un poco para que vean, cuando nosotros vemos los procesos, ¿sí? Que duran años, los procesos no son de minutos. En la redención, como siempre hablamos, la redención fue anunciada al pueblo judío hace 30 años, y ustedes van a decir, pasaron 30 años del anuncio de la redención, sí, es un montón, seguro es un montón, y es insoportable, señora Andrea, como usted dice siempre, pero 30 años es nada en el lapso de la historia, pero comparado a un ser humano, por supuesto, es una vida entera. Entonces, de alguna manera estos procesos del rollo de Esther, del libro de Esther, que es uno de los libros sagrados, vamos a entender mucho de lo que nos está pasando ahora, sobre todo por el nombre del rollo, el nombre del libro, Esther. Como pregunta la Gemara, hay un tratado talmúdico que se llama Megilá,
Que Megilá, yo les vengo diciendo ya hace unos minutos, que es rollo, pero Megilá también está asociado a la maravillosa palabra Gilui, revelación. Cuando decimos Megilá Esther, decimos la revelación de quién, no de Esther, aunque Esther se reveló y se dio a conocer. Esther, pregunta la Guemará, este tratado talmúdico de Megilá, ¿sí? ¿Dónde la encontramos en la Torá? Es decir, cuando la Guemará pregunta esto, está diciendo, no dónde la encontramos en el Tanaj, sí, porque hay un libro entero, sino dónde la encontramos en los 5 libros de Moisés, a Esther. ¿Dónde la encontramos? Y hay un versículo que te hace un guiño de un ojo, te guiña el ojo y te dice, en el libro de Barim, el último libro, Anoji Aster Astir Panay Bayomaú. Yo ocultaré mi rostro en aquel día. O sea que Esther significa ocultamiento. Y no ocultamiento porque ella funcionó como un doble agente y ocultó su identidad, ¿sí? Relacionado a lo que le dijo su tío y por qué no también marido, como todo el mundo tiene que saber, que no solo era el tío, sino también era el marido, y los dos decidieron sacrificar su vida por el pueblo judío. Es decir, Esther es ocultamiento, y cuando decimos Megilat Esther es revelar el ocultamiento. ¿Qué es el ocultamiento? Es prácticamente un sinónimo de galut, de exilio. ¿Ocultamiento de qué? De la presencia de Dios en el mundo. ¿Sí? Ese es el factor que desencadena todas las consecuencias de todo lo que nosotros observamos a diario, de todo lo que pasa en el mundo, del ocultamiento de la presencia de Dios, de lo que los malvados estén vivitos y coleando, como se dice, de que haya injusticia, de que haya pasado todo lo que pasó en la historia. Bueno, todo esto no es ni más ni menos consecuencia de esto que se llama galut, que a su vez se origina el galut en el ocultamiento de la presencia divina. ¿Cuál es todo nuestro laburo, señores? ¿Cuál es todo nuestro trabajo y tarea? Acá está Alberto Banuno también, no sé si está ahí por la provincia de Buenos Aires dando vuelta, que salude. ¿Cuál es todo nuestro trabajo? Megilat Esther, revelar lo oculto, revelar el ocultamiento. Y vamos a ver a lo largo del rollo de Esther, inclusive con Mordejai, que es otro de los personajes centrales, o de Amán o los Amanes, o lo podemos decir en plural, un Amán que lo conocimos en varias expresiones también a lo largo de la historia. Hoy a la mañana me acordé de una clase que estaba dando de un Amán contemporáneo, que después les voy a contar, me hacen acordar si me olvido, que se llamaba Georges Pompidou, ¿sí? Pompidou, ¿sí? No confundir con Pumpido, con Neri, el arquero de 1986 de la selección. Pompidou era un presidente francés, ¿sí? Durante una época muy difícil en las relaciones con Israel, durante la guerra de Yom Kippur. Pero eso se los voy a contar después. Volviendo acá, vamos a encontrar en el rollo de Esther todo un patrón de hechos, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra propia historia actual, con lo que nos pasa y con un mensaje realmente eterno que se manifiesta en todas las generaciones y por supuesto se remarca, resalta, se enfatiza y toma hincapié en nuestra generación, que es la última del exilio y la primera de la redención. Estoy repitiendo mucho esa frase, la última del exilio y la primera de la redención, porque acabo con la ayuda de Dios de terminar un libro de 71 capítulos en los cuales el Rebbe durante casi 18 meses utilizó esta afirmación para que nos entre alguna vez en la cabeza que somos la última generación del exilio y la primera de la redención, que no es un eslogan ni una frase, sino una realidad, una profecía irrevocable, irreversible, que vamos a vivir en cualquier momento. Cierro este paréntesis y volviendo un poco al tema, hay una frase jasídica enseñada por el gran maestro, el primero, el que inició todo este fenómeno, Rabbi Israel Ben Eliezer, Rabbi Israel Baal Shem Tov. Él dijo, basado en una ley de la lectura del rollo de Esther, que es una mitzvah fundamental, Rubén, nadie se pierda de ir a escuchar a algún lado, buscar algún barba que les lea el rollo de Esther. Es el jueves de la semana que viene a la noche y el viernes de la semana que viene a la mañana o durante el día. Es imperdible eso. Eso es como comer matzah Pesach, es como tocar el shofar en Rosh Hashanah. No se pueden perder nadie la lectura, la audición también, la lectura y audición del rollo de Esther. Bueno, el tema que el Baal Shem Tov dice, en el Shulchan Aruch, en el Código de Leyes hay una ley que dice
el que lee la Megilá le mafrea, Coret eta Megilá le mafrea lo yatzá. ¿Qué significa esto? Traducido de la forma más básica, elemental. El que lee la Megilá se salteó una parte, volvió para atrás y después volvió a donde estaba al principio. Si no la leyó en una solución de continuidad, sino que, no sé, leyó hasta el capítulo 6, después saltó, leyó el 8, volvió al 7, después fue al 8 otra vez. Es decir, que el que no la leyó derechito no cumplió. La Megilá hay que leerla en el orden que está escrita, sin saltearse, sin hacer... Vieron como las películas que a veces se filma sobre dos épocas a la vez y está cuando era joven el personaje y cuando era adulto el personaje. No, la Megilá se lee derecho y parejo. Así dice la ley. No puedes hacerla como las películas de Hollywood. Hay que leerla bien. Entonces, viene el Baal Shem Tov y dice, ¿qué significa esto? Que la Megilá no la podés leer para atrás. Vamos a traducirlo literal, tal como significan las palabras y tal cual están escritas las palabras. Porque el Baal Shem Tov, por supuesto, al ser el fundador del hasidismo, ¿sí?, es el gran revelador de la historia. Decimos que, acá me están saludando desde el barrio del Rebe, la familia Fitterman, muy bien, saludos a Daza, saludos también a todos por ahí, está Eva también. Entonces, el punto es que viene el Baal Shem Tov y viene a revelar justamente, viene a ser Megilat, ¿sí?, viene a traer Gilú y revelación a este ocultamiento, viene a revelar a Esther, y el Baal Shem Tov dice, leamos literal esta ley del Shulchan Aruch. ¿Qué dice la ley? El que lee para atrás no cumplió. ¿Qué significa esto? El que lee el rollo de Esther como si fuera un acontecimiento del pasado, no cumplió. Si pensás que esta es una historia antigua, que nada tiene que ver con vos y que no la estás viviendo, te equivocaste. Porque esto lo estás viviendo, es actualidad. Por eso cuando vos estás en el rollo de Esther, ¿sí?, estás leyendo dentro de una semana a la noche, vamos a leer por primera vez el rollo, tenés que empezar a descubrir quién es el pueblo judío, qué le pasa al pueblo judío, qué hizo el pueblo judío, quién es Esther, quién es Mordejai, quién es Amán, ¿sí?, el malvado Amán. Entonces tenés que descubrir y ver realmente cómo eso está pasando ahora. Por eso hay tantos versículos en el rollo de Esther que apuntan a este concepto. El famoso versículo que explica el Arizal, un muy famoso cabalista. Estos días se recuerdan y se hacen. Toda la historia del rollo de Esther se repite, vuelve a suceder con mayor intensidad con el paso de las generaciones. Entonces nosotros, más que nunca en la generación de la redención, como dice el Rebbe, Dor Ageulá, la generación de la redención, con una heroína, una reina, Esther, y como todos sabemos, y está traído en los libros de Kabbalah, y el Rebbe lo repite varias veces, esta es la última generación del exilio, que es, si me permiten la palabra, aunque no es exacta, la reencarnación de la generación del desierto, la generación que salió de Egipto. Somos las mismas almas, o de alguna manera expresiones o niveles de las mismas almas. Y en esa generación está escrito que en mérito de las justas mujeres de Israel, por la fe, la confianza, la seguridad absoluta que tenían en la noticia de la redención que había traído un tal Moisés, lo conocen a Moshe, al primer Moisés, Moshe Rabbeinu, fuimos liberados por ellas, por el mérito de ellas. Entonces, el punto es que en la Megilat Esther, que tiene nombre de mujer, este libro de la Torah increíble, uno de los 24 libros de la Torah tiene nombre de mujer. Hoy tanto que en el mundo se habla de la mujer y esto, ¿sí?, uno de los libros de Tanaj tiene nombre de mujer. Miren, esto es conocimiento divino, la mujer siempre estuvo. Entonces vemos que en la mujer es trascendental el tema de la redención, la sensibilidad hacia la redención y la sensibilidad hacia qué, y lo fundamental que me gustaría contarles hoy, a las palabras del líder de la generación. Tenemos escrito en muchas fuentes, Mordejai Bedoró, que Moshe Bedoró, Mordejai en su generación fue como Moisés en su generación. ¿Qué significa esto? Basados en el Zohar y basados en la explicación del Tania y el Hasidismo, Moisés no fue único, no fue solo su momento, hay una expansión de Moisés en cada generación, que es el líder de Israel, es el Rebbe, la cabeza del pueblo de Israel, el lugar por donde pasan todas las energías e influencias
divinas a cada uno de los integrantes del pueblo judío. Y así como fue la primera vez en Moisés, en cada generación tuvimos realmente una continuación, una expansión, que es la palabra exacta que utiliza las fuentes de la Torá. Itpashtuta, que viene de Pashtut, de expansión en cada generación, y Mordejai realmente representó esto. El rollo de Esther empieza con una historia más que fuerte, más que intensa, con una fiesta. Empezó muy lindo el rollo, con una fiesta donde realmente cuando uno explora un poquitito y ve un poquito la Torá oral, o en el mismo rollo de Esther, el libro de Esther, lee lo que dice Rashi, que es el explicador, el sabio, que por lo menos nos da los primeros apuntes de qué se trata lo que estamos leyendo, porque la Torá escrita son los títulos. Imagínate cuando vos lees los 10 capítulos que componen, o los 8, ya ni me acuerdo, el rollo de Esther, estás leyendo los titulares nada más. No, estás leyendo la historia muy, muy por arriba. Uno necesita estudiar la Torá oral sobre Esther, ¿sí? Los Midrashim, la Gemara, el Hasidut, la Kabbalah. ¿Sí? Cuando uno lee solo el rollo de Esther, nada más fuiste al jardín de infante para ver de qué se trata Esther. Porque vos empezás leyendo que había una fiesta y después de que liquidaron a la reina, que era la esposa de Ahasverosh, llamado Asuero en castellano. Es decir, no sabemos muy bien de qué se trata. Entonces, pero cuando exploramos un poquitito, vemos que esa fiesta era una burla, una afrenta al pueblo judío. Todas las naciones del mundo sabían que estábamos en Galut, igual que ahora. ¿Sí? Y que ese exilio, a diferencia del nuestro, sí se sabía cuándo terminaba. Se sabía proféticamente que era un exilio que iba a durar 70 años. Y los líderes mundiales hacían las cuentas a ver si el pueblo judío no se salvaba. Estaban, pero que volaban con ese numerito 70, le suena al 70 que estudiamos en los últimos capítulos de la primera temporada de la Hora Mashiach. Este número 70 que nos acompaña es tan potente, que es tan asociado al 770, a la casa del Mashiach, tal cual es su valor numérico. Entonces, contaban los líderes mundiales desesperados porque pasen los 70 años y el pueblo judío no se salve. Este rey, que era un rey meda, que había heredado, ¿sí?, el poder después de que los persas y los medas se unieran para derrotar a los asirios varios años antes, ¿sí? Este rey estaba desesperado. Tenía él como herencia imperial todo lo que habían saqueado del gran templo de Jerusalén. Y en esa fiesta que él hizo, utilizó la vajilla, todas las vajillas que eran instrumentos sagrados del templo, para mostrar que ya habían pasado los 70 años, ese templo, Dios nos permita, no se iba a volver a construir. Invitó al pueblo judío también, les dio el mejor kasher, el mejor sello, la mejor supervisión, ¿sí?, todas las comidas típicas, el mejor vino kasher. Pero el líder de la generación, Mordejai, el rebe de la generación, para que me entiendan mejor, dijo bien clarito: no vayan, no participen, ¿sí? No participen con esta gente, no se asocien a esto. Esto es una burla al pueblo judío, es una burla a Hashem, una profanación de todo. No se asocien a esa fiesta, que es una humillación a ustedes. No vayan. ¿Qué hicieron los dirigentes? Como siempre, le dieron la espalda al pueblo, lamentablemente. Y desobedecieron. Después en el rollo de Esther aparece un decreto de la nada, ¿sí? Un decreto de dónde salió este antisemita, de dónde salió todo lo de Amán, pero no nos vamos a extender en esto. Lo interesante, vamos a ir directamente a la salvación. La salvación, como ustedes saben, en esta historia no fue fácil. La salvación duró 11 meses. 11 meses duró todo el proceso de salvación, empezando por la víspera de Pesaj del año 3404, que fue el famoso día que empezó el ayuno de Esther. Esther había decretado 3 días de ayuno a todos los judíos, y Mordejai, el líder de la generación, así lo dispuso. Imagínense la gente religiosa de esa época. Viene el líder de la generación, va a los dirigentes comunitarios, va a la gente judía que está bajo amenaza,
bajo fuego y les dice: señores, víspera de Pesaj, primer día de Pesaj, segundo día de Pesaj, vamos a ayunar. No, pero hay una mitzvá de comer matzá, se ayuna. Bueno, hay una mitzvá de comer, Yom Tov, día festivo, se ayuna, 3 días se ayuna acá, no hay vuelta que darle. Y todo el pueblo judío increíblemente aceptó lo que dijo el líder de la generación. Es decir, que acá nosotros vemos, si comparamos el principio de la Megilá, que fue una desobediencia al Moisés, al rey de la generación, y el final de la Megilá, que fue el reconocimiento al líder verdadero del pueblo judío, ¿sí? Vemos que hay un cambio abismal. ¿Qué pasó en el medio? El pueblo judío retornó a Dios, el pueblo judío descubrió su identidad. Es decir, que en este rollo de Esther está muy marcado, ¿sí?, lo esencial, lo primordial, que es la relación del pueblo judío con su líder. Como decimos hasta el cansancio todos los días en la plegaria, cerquita de la canción del mar, Vayaminu, Vayemu, Bemoshe Abdo. Y creyeron en Dios y en Moisés su servidor. Sí, señores, el judaísmo también cree en personas. Creemos, sí, es uno de los principios de la fe judía, que Dios elige a seres humanos extraordinarios, superhéroes, supermans, destacadísimos por su espiritualidad y grandeza, tzadikim, y se transforman ellos en canales de la expresión divina. Esos son los líderes del pueblo de Israel a lo largo de la historia, y estos líderes de Israel bajan la línea justa sobre qué se trata lo que viene para el pueblo judío. Y la relación con el líder de la generación es definitiva, total, en lo que es la suerte del pueblo judío. Y más que nunca en nuestra generación, la generación del Rebbe, que el Rebbe se sigue relacionando con cada judío en este fenómeno de teshuvá masivo que vemos cada vez con mayor velocidad y mayor cantidad, ¿sí?, a lo largo de los últimos años. Vemos realmente el efecto Mordejai de nuestra época. Y les contaba un poquito que toda esta cuestión del rollo de Esther es un poquito nuestro galut, es un poquito nuestro exilio, esos 127 países que nombra la Megilá, que tampoco es un número aleatorio, es un número con muchas explicaciones, mucho significado. También el sorteo, lo extraño de que el nombre Purim, Pur, vas a Israel y nadie cuando va a jugar a la lotería dice: dame unos Purim para jugar. Purim, Pur es una palabra persa, señores. Así que la festividad tiene nombre persa. Otra de las cosas increíbles, casi emparentado con el tema que estudiamos alguna vez, que la primera palabra del primer mandamiento, Anoji, ni siquiera es hebrea, es egipcia. Y cuando vemos palabras extranjeras que se hebreizaron, vemos cambios radicales y extraordinarios, un exilio convirtiéndose en redención. Por eso uno de los versículos increíbles del rollo de Esther dice: Berrabin mi bene aretz mitiadim. Muchos, ¿sí?, integrantes de los pueblos de la tierra se judaizaron. Fue un momento de conversión al judaísmo increíble. ¿Sí? 127 naciones, muchos de los cuales descubrieron la verdad del pueblo judío. Y el rollo de Esther dice justamente que Rabin mi bene aretz, muchas personas de las naciones de la tierra en ese momento se convirtieron al judaísmo. Increíble también. Por eso les digo que el rollo de Esther es riquísimo en conceptos, en contenidos. También el momento de Purim es un momento asociado a la entrega de la Torá, que está directamente relacionado a la redención, como en Egipto. En Egipto no salimos de Egipto porque Dios se apiadó solamente y dijo: pobre gente que está esclavizada bajo este régimen esclavista, los voy a liberar, así son libres. No, señores, cambiamos de patrón, entramos en una esclavitud más amplia, somos siervos de Dios, salimos de Egipto para recibir la Torá y vamos a salir de este exilio, el nuestro, para recibir todo el conocimiento divino que hasta ahora no se reveló, lo que se llama la Torá del Mashiach. ¿Qué tiene que ver con esto, con Purim? ¿Qué es ese punto de inflexión? Cuando recibimos la Torá, la recibimos a la fuerza, con el monte Sinai de sombrero, como se dice. Es decir, no fue muy romántico el primer encuentro con Hashem y la aceptación de la Torá. Fue coercitiva. El pueblo judío aceptó porque, bueno, era mejor aceptar.
Pero pasaron, como les decía, casi 1500 años hay de Shavuot, Matan Torah, hasta Purim. Y recién ahí hay un versículo del rollo de Esther también extraordinario. Dice que los judíos sí, empezaron a aceptar lo que habían empezado a hacer. ¿A qué se refiere? Empezaron a cumplir la Torá por amor, no por coerción, no por obligación. No lo sentían ya como un peso, ¿sí? Como una obligación, sino aceptaron lo que habían empezado a hacer. ¿Cuándo? En la entrega de la Torá. Miren lo que son los procesos en la historia, ¿no? Casi 1500 años alrededor de esa cifra para que los judíos, un saludo a Saúl acá, a Gabriel también, lindas visitas tenemos hoy en Facebook también, además de acá la hinchada de River es mayoritaria, por lo menos 5 con Alberto, acá de 9 personas, por lo menos 5 son de River, en Zoom, Rubén, yo, Alberto, Dani, ¿qué más estaba? Eliau, es increíble esto, pero bueno, déjenme pasar el lapsus. Bueno, ¿cuál es el punto? Que el rollo de Esther tiene cuestiones increíbles, eternas, conceptos que estamos viviendo, el Mesirut Nefesh, el sacrificio, un sacrificio que les decía antes que duró 11 meses, porque después de que Esther se rebeló con B larga y con B corta, y Ahasverosh se enteró que, el rey Asuero se enteró que era ya judía, y se enteró que Amán quería matarla a ella y todo su pueblo, que ahí empezó a desencadenarse la liquidación al contado de Amán y sus 10 hijos. Pero el peligro no había pasado. Como siempre contamos, Amán fue colgado, los 10 jerarcas nazis, que eran los hijos de Amán, también fueron colgados, como se vio en la historia, y un día lo conté, sobre estas letras chiquitas que están en los 10 nombres de los hijos de Amán, que forman el año que fue el juicio de Nuremberg. Miren todas las cosas que hay en la Megilá y no les dije nada todavía. Entonces, el peligro siguió porque el decreto seguía vigente, ¿sí? El decreto de aniquilación al pueblo judío seguía vigente, aunque Amán y los hijos ya habían sido colgados. Entonces, esto fue, Esther se dio a conocer el 16 de Nisan, el segundo día de Pesach. Pasó lo que quedaba de Nisan, pasó un mes entero de Iyar y el día 23 de Sivan. ¿Sí? Miren cuánto tiempo pasó, más de 2 meses y una semana. El rey le dice a Mordejai, que Mordejai ya era el primer ministro del imperio, era el número 2 del imperio. El rey le dice, bueno Mordejai, si querés emitimos un decreto para que los judíos se puedan defender y salgan a la carga contra los antisemitas. Así que ahí está escrito en el rollo de Esther que salieron los correcaminos, ¿sí? Los corredores, ¿sí? A todos los lugares, los 127 países, para autorizar a los judíos a armarse y liquidar a todos los nazis de la época. Aunque ustedes no crean, hace muchos años una película de un director Tarantino, famoso, no confundir con Tarantini, el 3 del Mundial 78, ¿sí? Que filmó una película que se llamaba acá en Argentina Bastardo sin Gloria, que era toda una épica de un grupo de soldados judíos que asesinaban nazis en la Segunda Guerra. Bueno, sepan que esa película existió en serio, porque el 13 y 14 de Adar del año siguiente, el 3405, los judíos salieron en masa a liquidar a los nazis. El 13 en todas las naciones que integraban el reino, las 127, y por eso festejamos el 14 Purim, y en la capital, ahí en la capital del Peronia de esa época, en la capital del imperial Yuyán, ¿sí? Salieron un día después, el 14, a liquidar a todos los antisemitas. Y por eso al otro día se festeja Purim, Yuyán Purim, un día después. Que esa es otra historia de por qué nosotros cumplimos Purim 2 días y este año increíblemente va a ser 3 días porque hay un Shabbat en el medio, para los que viven en Jerusalén y en otros lugares de Israel. Pero este es el punto. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque los judíos estuvieron 11 meses, como se dice, al palo, decimos acá en Argentina. 11 meses on fire, en llamas, ¿sí? Defendiendo su identidad judía, manteniéndose firmes en su relación con Dios, porque cualquier judío que devolvía el documento judío y se asimilaba, el decreto no caía sobre él, se salvaba, no lo mataban.
Pero a ningún judío está escrito que se le pasó por la cabeza renunciar a su identidad, devolver el documento. ¿Sí? Y los judíos tuvieron 11 meses de Mesirut Nefesh, entregando el alma, sacrificando la vida, entregando el yo, el ego, ¿sí? Dispuestos a todo por la verdad. Entonces Purim está muy asociado también al Mesirut Nefesh nuestro hoy en día, que nos jugamos enteros por nuestra identidad judía, nuestra generación, nosotros que volvimos, que tenemos tantas pruebas, desafíos, ¿sí? Alternativas, cuestiones que pasan y nos pasan, y hicimos cambios increíbles en nuestras vidas y seguimos haciéndolos, y tenemos pruebas y nos fortalecemos cada día más. Nosotros tenemos ese Mesirut Nefesh, nosotros tenemos ese sacrificio que la Torá describe ahí en el libro de Esther. Nosotros tenemos ese sacrificio, estamos tan entrenados a veces, yo muchas veces le digo a mis amigos, no nos damos cuenta al nivel de sacrificio que estamos. Incorporamos tanto el sacrificio en nuestras vidas, y más los que vivimos en estos lugares, que incorporamos tanto el sacrificio que ya ni lo notamos, pero estamos viviendo bajo tierra, estamos viviendo en una inmensidad de oscuridad, ¿sí? Sacando a relucir la luz con todo orgullo ante tanta mentira, ante tanta instalación del miedo, de las falsas pandemias y todos los promotores de los miedos que facturan con el miedo, ya sea religiosos o seculares. Y tenemos que saber de que no hay que tener miedo y hay que estar totalmente tranquilos porque el Mashiach viene en paz y con salud. Les había prometido, me quedan 5 minutos, contarles lo que pasó con Pompidou. Hoy Pompidou es un centro cultural en París muy grande, pero Pompidou era un presidente que no trató bien a Israel. Y tengo un par de historias de Pompidou cortitas que nos van a dejar un par de anécdotas. La primera historia de Pompidou, anécdotas que muchos saben, Rubén debe saber, Eliau, muchos de los que están acá, que Pompidou había suspendido la venta de armas a Israel. Y no solo que suspendió la venta de armas a Israel, empezó a vender masivamente armas a Libia, uno de los países que ya están extintos por sus guerras civiles y que muchas veces fueron nidos de formación de terrorismo, inclusive con conexión latinoamericana tristemente célebre. Entonces, terrible. En un Fabrengen, en un encuentro hasídico con el Rebbe, un Fabrengen verdadero, ¿sí? El Rebbe habla de Pompidou, lo nombra muchas veces en esos años 73, 74. Los israelíes y los judíos de todo el mundo a Pompidou lo tenían entre ojos. Como acá Carlos Saúl y Max Shemovitz Zichro, se ha borrado su nombre, con todos sus secuaces antisemitas. ¿Sí? Y el Rebbe notó esa bronca, ese odio al antisemitismo de Pompidou, ¿sí? A toda esa bronca acumulada y cómo los judíos se expresaban sin ningún tipo de diplomacia. El Rebbe en medio de un Fabrengen dijo algo sorprendente: no ganamos nada gritando por todos lados que antisemita, esto me lo digo a mí mismo, me lo escucho también, no ganamos nada gritando que antisemita es uno, que antisemita es el otro. La única manera de ejercer influencia sobre esta gente es con la diplomacia. Es increíble el pasaje del Rebbe cuando habla de esto. Esta es la primera anécdota, ¿no? De cómo a veces hay que encarar a los antisemitas, ¿sí? A veces, más allá de que el judío está fuerte y ya no es el perseguido cabizbajo de la historia, no es la forma de encararlo, ¿sí? Topeteándolo, violentándolo. Historia número 2, que tiene muy que ver con Purim, Pompidou, Purim, el Rebbe, Mashiach, todo, es que los judíos en París habían hecho una marcha de apoyo a Israel, ¿sí? Y Pompidou declaró en Le Figaro, ¿sí? Ahí en algún diario francés de la época, Pompidou declaró que los judíos de Francia son franceses que vienen a apoyar a Israel. Ellos son dos pueblos distintos. Nada tienen que ver los judíos de Francia con los judíos de Israel. No mezclen las cosas. El Rebbe en un Fabrengen dijo, esto era a finales del 73, por ahí, él dijo, Pompidou es peor que Amán. Fue finales del 73, principio del 74, después de la guerra de Yom Kippur. Sí, dijo el Rebbe, Pompidou es peor que Amán. ¿Por qué? Porque otro versículo muy famoso del rollo de Esther es cuando Amán le cuenta a Suero, ¿sabes que vos tenés un pueblo por ahí metido ahí en tu imperio? Tenés un pueblo que está diseminado y dispersado, dividido.
¿sí? Es una calificación que dijo Amán, como todos los Amanes de nuestra generación, como lo fue el tirano de Bagdad, como tantos Amanes que conocemos. Bueno, Amán, el original, le dijo al rey, hay un pueblo, pero por lo menos dijo, hay un pueblo, dice el rey. Amán, con todo lo terrible que era, reconoció que hay un pueblo de Israel. Pompidou es peor, porque Pompidou dijo que hay dos pueblos. Bueno, todos saben que Pompidou murió en abril del 74. ¿Sí? Hay muchos Hasidim que suponen que esta declaración del Rebbe aceleró la partida de este mundo de Amán, de Pompidou, el Amán de aquella época. Está muy relacionado a esto, por ahí les cuento el lunes, si Dios quiere, que Dios nos dé salud a todos y pueda hacer la clase el lunes. Les voy a contar el Purim que el Rebbe, ¿sí? Se los dejo picando, el Purim de 1953, con lujo de detalle, con detalles nuevos, ¿sí? Cómo Stalin se fue de este mundo, este malvado tirano, en el final, en Purim de 1953. A pesar de que fue esto dado a conocer unas semanas después, Stalin murió y mucho tiene que ver acá la historia que les voy a contar el lunes. Bueno, voy cerrando Facebook, gracias por estar, nos vemos la próxima, Shabbat Shalom, y Gia Donaino Moraino Barbaino Melech HaMashiach Lam Baer, que ya se revele el Rebbe.